Para contarles más o menos de qué se trata esta charla, me gustaría contarles también un poquito de mi experiencia personal. Yo hace 20 años que cultivo orquídeas. Empecé muy chico y donde no había tanta información como hay ahora que tenemos acceso a internet. Por eso también fue muy importante para mí la gente que me ayudó a iniciar en esto, los cultivadores que me ayudaron muchísimo, las visitas que pude hacer acá en Monte Carlo, gracias a Rita Franke, gracias a Carlitos Fritz, gracias a montones de cultivadores que me ayudaron muchísimo, tuvieron la paciencia también de poder explicar el amor de bancarse un pibe que estaba así todo el tiempo preguntando y mandando a hacer todos los mocos posibles. Ese era yo. Dedico a clases de canto también hace 23 años ya. Y la pasión por la enseñanza me llevó también a que cualquier persona que venía a casa, al final terminamos hablando 3-4 horas, terminaban con una clase y me decían, ¿fuiste una clase? Para mí estábamos charlando. Y la idea de la propuesta mía de mi emprendimiento es tratar de por lo menos generar un pequeño espacio en el cual tenga contención también en personas que recién comienzan, porque todos empezamos asesinando orquídeas para aprender a cultivar orquídeas. Cuando nos adentramos en este mundillo que es tan hermoso, es tan diverso, pero a la vez es tan distinto a lo que estamos acostumbrados con cualquier otro tipo de planta. Cualquier otra familia de plantas maneja otros códigos que las orquídeas no comparten. Como les decía, yo soy profe de canto y primero que nada les voy a pedir que me acompañen para hacer una experiencia cortita, un pequeño ejercicio, porque de eso va a depender también lo que vamos a hablar hoy. Para allá vamos a hacer un grupito. Ustedes también, Ojo, lo voy a ver. Vamos a hacer un pequeño grupo. Acá tenemos otro pequeño grupo y acá se están alejando un poquito más. Vamos a hacer otro grupo. ¿Sí? Vamos a hacer un pulso primero que nada, que va a ser el 3. ¿Sí? 3 tiempos. Y acá me van a hacer un pa 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 pa. Conocemos esta música, la sentimos, la llevamos en la sangre. Perfecto. Tenemos nuestra voz, tenemos un acceso a una herramienta que es propia de todos, la podemos utilizar, bárbaro, es una herramienta más. Y tenemos también un lenguaje común, en el cual no importa qué idioma hablemos, todos podemos cantar pa, pa, ¿cierto? Perfecto. Con las orquídeas pasan cosas muy similares. Estamos hablando de que primero que nada tenemos un lenguaje común, todos tenemos la pasión por las plantas, queremos aprender y son especies vegetales. A mí lo que me pasa es que cuando empezamos a trabajar con las orquídeas me empiezan a llegar las consultas de la gente que me dice son plantas de otro mundo, no se pueden cultivar, yo tengo un montón de problemas, la compras y se te muere, se te muere. Bueno, no pasa, son plantas, comparten otros códigos, tal vez no en 3/4, como estamos acostumbrados, tal vez en 4×4, capaz que 5×8, anda a saber, tienen otros códigos que vamos a empezar a manejar. El gran problema en la curva de aprendizaje que tenemos nosotros a la hora de empezar a cultivar orquídeas es empezar a manejar esos códigos, con los cuales no vamos a estar tan familiarizados. Entonces, ¿cuál sería lo más recomendable? Empezar a conocer cuáles son esos códigos. Primero que nada, ¡no llevan tierra! ¿Cómo puede ser que no lleven tierra? Le compran una planta, la llevan a la casa y van y le ponen tierra porque le faltaba. Entonces también es conocer una planta que no necesita tierra. Ya es algo que fuera de Misiones, la gente no conoce las orquídeas. Y pasa algo muy particular, que la gente, todas las experiencias que me cuentan es pasé, fui a las cataratas, me compré una orquídea, me la llevé a mi casa, se me murió. No más planta. Entonces las orquídeas son difíciles, las orquídeas es una planta que yo no puedo cultivar, la orquídea es una planta que no voy a entender. Después empezamos a buscar información por todas partes porque estamos desesperados y nos metemos a buscar videos de YouTube y salen consejos alucinantes, bárbaros, tremendos. Hoy por hoy encontramos mucha información. Hace 20 años cuando yo empecé, lo máximo que podía acceder era una revista brasilera que compraba en compra-venta y un diccionario y tratar de investigar qué hacer con todo eso y asesinar plantas a medida que iba aprendiendo, pobrecita. La idea sería, primero que nada, no tentarnos por la flor, sino tentarnos por la planta. Y para poder tentarnos por la planta tenemos que saber qué es lo que necesita cada orquídea, qué código maneja y qué le podemos ofrecer nosotros, qué tenemos en común. Si en nuestra casa vamos a tener, por ejemplo, un espacio muy soleado, que vamos a tener sombra total, yo quiero tener una orquídea en mi casa. Bueno, ¿qué luz tenés? Ninguna.
difícilmente se pueda si no tenemos luz artificial para poder ayudar. Entonces, mi experiencia a través de 20 años que vengo asesinando plantas es aprender a no hacerlo más, es tratar de simplificarles, allanarles un poco el camino para que no les pasen estas cosas. ¿Por qué les cuento asesinando plantas? Porque lo primero que me volví loco, me trajeron de Colombia fue Miltoniosis. Soñaba, tenía sueños con esta planta. Es más, les confieso que tuve un sueño que soñaba que me saltaba una tapa y me robaba una en Colombia y salía corriendo. Ese es el punto que estaba tan enamorado de esta planta y me la volví a comprar ahora. ¿Para qué? Para asesinarla. Miltoniosis no tolera el calor. Yo vivo en Córdoba, tengo temperaturas, el año pasado tuvimos 54 grados adentro del invernadero. Miltoniosis, temperaturas superiores a 37 grados, chao planta. Colapsa directamente, el calor no lo soporta. Necesitamos saber cuáles son los códigos que va a manejar la orquídea que nosotros queremos tener y no tentarnos porque es una flor hermosa, sino tentarnos porque va a ser una planta que nos va a andar bien. Es Phalaenopsis. Antiguamente cuando hablábamos de orquídeas, siempre en el imaginario popular estaban las carletas, hasta que las Phalaenopsis llegaron al mercado a inundar el mercado. Estas muchachitas son de zonas pantropicales asiáticas. Después del Día de la Madre, que ahora falta poquito para el Día de la Madre, y voy a contar después, voy a empezar a contabilizar todas las Phalaenopsis que me llegan semi muertas o en estado crítico a mi casa. Todo el mundo compra Phalaenopsis, las llevan a su casa. Como tenemos la idea de que las orquídeas son de mucha humedad, ¿qué hacemos? Regamos y regamos. En 20 días todas las raíces arruinadas. ¿Sí? Hay algo que es muy particular en Phalaenopsis. Es saber que es una planta que es un clima completamente disímil a lo que tenemos, salvo Misiones. Disímil, muy distinto a lo que es de su hábitat original. ¿Qué es lo que vamos a tratar de buscar? Orquídeas que se puedan adaptar o que tengan un origen bastante similar a lo que tenemos nosotros. Phalaenopsis es una de las plantas más hermosas de cultivar, es una orquídea pan interior. La maceta transparente, todo el mundo me dice por qué. Me dicen, todas estas macetas, estás cultivando mal, no están en maceta transparente, me dicen. La idea de las macetas transparentes es para que no las asesinen tanto, para que puedan secar las raíces, ver cuando realmente necesitan agua y regar a conciencia. El gran problema es que la gente desconoce eso porque el mismo video donde vas a comprar la gente ni siquiera te sabe explicar esas cosas. No tenemos todavía cultura de orquídeas en Argentina. Entonces ahí empiezan a buscar información en un video de YouTube, en otro que te tira un dato, pero que te tira un dato está en Colombia, te dice tu Phalaenopsis, si la estás en una palmera va a andar bárbara. Y después llega el frío y chao Phalaenopsis. Cortale las raíces. Cortale las raíces. La orquídea que enraiza es la que le cortás todas las raíces y es mejor estimulás. Estimulás las raíces si tenés 80% de humedad ambiental. Si estás en Córdoba con un 30% de humedad ambiental no te va a brotar nada. ¿Sí? Mi recomendación siempre va a ser buscar también cuáles son las plantas que andan bien en nuestra casa, porque también la teoría te puede llegar a decir montones de cosas. Según la teoría, esta planta en mi casa debería andar bárbara. Sí, pero ya probaste con 3 o 4 plantas de la misma y no te anduvo. Entonces sí o sí tenés que buscar otro emplazamiento para esa planta, con no la castís más esa especie, por decir, ando por otra, son más de 30, 30.000 especies, tenemos montones para elegir. Toda la cantidad de híbridos, hay mucho para elegir. No es focalizarnos en algo, empecinarnos en querer tener una planta que no nos va a dar bien con las necesidades que tiene. ¿O no? ¿Cómo? Me compré la Miltoniosis porque mi trabajo, parte de mi trabajo como profe es, siempre trato de tener 2 o 3 especies de las mismas. En este caso, solamente tengo esta, pero yo he tenido varias antes. Me compro 2 o 3 plantas iguales, de la misma especie, y de esa forma averiguo la adaptabilidad que tiene la planta. Una la pongo con más insolación, otra la tengo más oscuras, a otra la castigo bastante por el frío y veo hasta qué punto puede llegar la planta a adaptarse sin realmente sufrir. También hago exactamente lo mismo con el tema de la iluminación artificial o natural. ¿Cuál es la que necesita luz y la que necesita solcito? Que no es lo mismo. Y esas cosas uno las va aprendiendo de a poquito. Esa es la curva de aprendizaje que uno también tiene que ir teniendo en cuenta. Y también tener en cuenta que trabajamos con seres vivos. Y así como de repente, no sé, tenemos un primo que de repente estaba bárbaro, fantástico, y de repente, chao, cayó internado en la clínica y nadie sabe por qué. Acá puede pasar lo mismo. Los seres vivos también pueden colapsar y no hay hongos, no hay bacterias, uno no sabe qué pasa. Yo, por ejemplo, tengo en mi caso una Phalaenopsis que tiene 2 hojas. La tengo conmigo hace 16 años.
Y la gente le mira y dice, pobrecita, esa planta no va a florecer nunca. El año pasado me largó 3 varas florales tremendas. Entonces, no pasa tanto por eso, sino por la adaptabilidad y la curva de aprendizaje, tanto nuestra como de la planta que se puede ir adaptando a través de los años de nuestro hogar. El tema es que pueda durar lo suficiente para que se llegue a adaptar, ¿sí? Orquídeas recomendadas para principiantes. Vamos con Dendrobium. Yo me vine en agosto a Misiones y es una locura, está todo repleto, lleno de flores de Dendrobium. Uno se ve esas cosas, compra Dendrobium, se va a otra provincia y colapsa la planta porque nadie te explica cómo cultivar. Y realmente hay que esmerarse para matar un Dendrobium, ¿o no? Hay que ponerle ganas para matar un Dendrobium. Se puede estimular la formación de cakes, así como también se puede estimular la floración, pero es una planta que ya para comenzar es muy linda porque no necesitas meterte en las raíces, reventarle las raíces, desplantar, hacer todo el proceso que le tenemos mucho miedo en un principio, porque algún moco nos vamos a mandar. Dendrobium nos ayuda a eso, una planta muy rústica, en cuanto al clima también se banca montones de cosas que otras especies no lo van a hacer. Y la gran duda que me llegan a mí todo el tiempo este tipo de consultas es, se está perdiendo las hojas, se me muere. Se me muere, ¿qué hago? Le empiezo a regar más, porque veo que la planta se viene para abajo, entonces voy con el agua. Terminan pudriendo la planta y pobrecita está en su naturaleza perder las hojas. Con los Catasetum me compré, creo, las primeras orquídeas que tuve fueron unos 4 Catasetum distintos. Cuando empezaron a perder las hojas, pobrecitas, entonces le empecé a poner fertilizante. Cuando me parecía que necesitaban más nutrientes, le puse más puro. Imagínense, todos negros quedaron los bulbos al otro día. Ahí aprendes que más no es mejor, menos puede llegar a ser mucho más. Después tenés los híbridos intergenéricos, que estos chiquititos han aparecido ahora en el mercado, hasta por ejemplo, se ven cuando venís en mi casa. Los híbridos intergenéricos, también, todo el tiempo estamos renegando con especies y los híbridos. Ahí tengo mucha gente que me dice, no, yo quiero comprar una especie porque el híbrido de laboratorio me parece que va a ser... Al contrario, un híbrido en laboratorio es genética mejorada. Tengan en cuenta que no solamente el cruzamiento de distintos genes, de distintas plantas, de distintas zonas donde se una planta más adaptable, sino que a la hora también de hacer una siembra, hacer un cruzamiento, siempre elegimos la planta más linda, la que ha crecido más, la más adaptable, la más rustificada. Eso es lo que vamos a buscar para hacer un cruzamiento. En intergenéricos pasa exactamente lo mismo. Es una planta que empieza a crecer y uno se queja cuando las orquídeas no nos andan y no nos crecen. Yo recibo quejas de que me crece mucho, me dicen. Me florece un montón, no tengo espacio en mi casa. Entonces también tenemos que tener en cuenta eso. ¿Cuál es el espacio que tenemos? Si vivís en un monoambiente, no podés andar caminando así, esquivando las varas florales de tus plantas porque no tuviste en cuenta que la planta que te compraste va a tener un desarrollo enorme. Ese tipo de cosas también termina siendo contraproducente porque no tenemos dónde ubicar la planta, le empezamos a estresar, empezamos a ir de un lado para el otro, buscando el lugar y termina en un lugar pobrecita recibiendo un frío tremendo, con mucho sol y termina arruinando la pobre planta porque no teníamos el lugar, ¿sí? Los Cymbidium también son todo un tema, los Cymbidium. Cymbidium es una orquídea hermosa, muy fácil de cultivar, siempre y cuando entiendas los códigos de un Cymbidium. Cymbidium, la mayoría de las personas que me consultan por los Cymbidium que no les florecen me dicen, no me floreció nunca más, lo compré, lo tengo hace 8 años, jamás me volvió a florecer. Levante la mano. Testifica, hermana. ¿Qué pasa con los Cymbidium? La gente, al desconocer qué necesita Cymbidium, viene el frío y lo primero que hacemos con nuestras orquídeas, como son todas tropicales, la guardamos adentro porque tenemos miedo que el frío la arruine. Adentro no va a recibir sol, no va a recibir el estímulo del frío, no va a recibir los estímulos que necesita para entender que va a llegar su época de floración. Simplemente porque alguien que nos vendió una planta no nos supo contar, aunque sea grandes rasgos, de dónde viene la planta y qué es lo que necesita, no tenemos éxito en el cultivo. Es tan sencillo como eso. Hoy tenemos la suerte de poder contar con una herramienta que es internet. Podemos googlear, podemos buscar páginas específicas de cultivo, podemos hablar con especialistas. Acá en Misiones hay gente que sabe... Habían regalado hace 8 años. ¿De cuál? ¿Miltonioxis? De amarillo, sí. Ah, Cymbidium. Bueno, tengo una chacra para allá, como es que se alejo, después tengo otro lugar para allá, yendo para el sur. Entonces me llevé una mudita de él para allá, y el que está en la chacra florece cada año. Y el pedazo que me llevé en la otra casa no florece. Bien. Eso es algo muy típico en las orquídeas y decimos también que son mañosas. Por ahí una diferencia. Una planta que te floreció todos los años, la tenés acá, la llevaste
medio metro más allá y esa no florece. De repente hubo algún estímulo que le faltó. Puede ser que le haya faltado sol, puede ser que el lugar donde está, por ejemplo, más allá que esté sombreado, esté más protegida del frío. Entonces simplemente es eso, es si un año no te anduvo ahí, empecé a chequear primero que nada las raíces, que la salud de las raíces sea óptima, que la planta no esté atacada por ninguna bacteria, ningún hongo, ninguna patología, ningún bichito también que te la pueda estar poniendo. Muchas veces pasa también que empieza a generar vara floral y uno ni siquiera le llega a descubrir y te lo comieron las babosas. También pasa. Pero si el estímulo, si es la misma planta y el estímulo está en una y no está en la otra, lo que tenemos que tratar de hacer es copiar lo que tiene la otra, observar. Y a partir de ahí vamos a empezar a aprender. Allá, por ejemplo, está lejos de arroyo, río, yo acá estoy sobre el río. Puede ser el tema de la humedad, puede ser el tema de la temperatura, pueden ser montones de cosas. Si es la misma planta también. Y ojo, fíjate, tal vez el sustrato que usaste para una no es el mismo sustrato que usaste para la otra, porque la desplantaste y este sustrato no lo está buscando tanto. Entonces, también es un tema que tenemos que tener en cuenta. Mucho abono para los individuos, son plantas muy golosas, necesitan mucho fertilizante o mucho abono orgánico, eso depende de cada uno. Fertilizantes hay opciones para todos. El mejor, yo les cuento esto porque es una vivencia que tuve. Me recorrí todo Escobar buscando orquídeas a los 20 años, me gasté una fortuna en renes, porque no tenía auto, así que andaba por todos lados hasta que llegué a hacer un invernadero que estaba todo estartalado, me voy hasta el fondo. Hay un señor japonés muy honorable y me dice, los Cymbidium yo no los vendo, solamente vendo las flores. Y cuando veo lo que eran las varas florales, eran unas cosas impresionantes, unas flores gigantes. Digo, ¿cómo haces para lograr eso? Digo, este tipo no me va a dar su secreto. Y me dice, simplemente uso bosta de vaca o de caballo. Seca, la pongo en la base, unos 2-3 centímetros, le pongo sustrato para que no esté en contacto directo con las raíces, que tengan bastante sustrato. Y tarde o temprano la planta, cuando necesite nutrientes, va a buscarlos abajo y estoy generando también microorganismos, estoy generando vida dentro de ese sustrato. Y eso es lo que necesita. Nada de químico, no gasto plata en fertilizante nunca. La evidencia eran las flores que tenía. Llegué a mi casa, le puse todos los Cymbidium, cuando ya los había plantado, le puse por encima. Un barandón, lo mismo que le pasó ahorita. Un barandón, los vecinos, ¿viste? Yo me hacía el gil así. Uno mira así y piensa que está en tierra. Claro. Acá tengo casos muy particulares. Acá tengo un Dendrobium nobile híbrido, está en corteza de pino y carbón. ¿Sí? También es eso, empezar a conocer las raíces de nuestras orquídeas, empezar a buscar la sanidad de las raíces de nuestras orquídeas y conocer también la granulometría que necesitan. De repente me encuentro con casos de que son las raíces así finitas, que ponen unos pedazos así gigantes, el agua pasa del árbol, no retiene nada de agua. O casos inversos. Acá tenemos otro caso. Esto es un Dendrobium tipo nobile también, son híbridos hechos en laboratorio, pero en otro formato. Esto se hace así. Arriba tiene un fertilizante de liberación lenta que es Basacote Plus. En este caso es un fertilizante que le aconsejo a mis alumnos porque la mayoría son re vagonetas y no fertilizan. Entonces le digo, poner un fertilizante una vez al año, cada vez que riegues se va a liberar un poquito de nutriente de lo que necesita la planta, pero tiene nutrientes. Cuando me dicen, no me florece mi orquídea, bueno, ¿y con qué la alimentas? Con nada. ¿Cómo te va a florecer, pobrecita? Como si nosotros nos tuvieran consuelo. O sea, vamos a estar vivos, pero no tenemos todas las vitaminas que necesitamos para poder hacer nuestras actividades. Acá pasa exactamente lo mismo, es pedirle mucho a cualquier planta, sobre todo plantas florales que florezcan si no le dan el nutriente que necesitan. En este caso, estos Dendrobium tienen otro formato que está pensado así. Maceta con musgo, ven las raíces del sistema radicular. ¿Sí? Puro musgo sphagnum. Ahora bien, esto puede ser una bendición o puede ser un desastre, ¿sí? Saber tratar el musgo sphagnum también significa saber esperar a que seque, saber reconocer cuando el sustrato se seca completamente. Y este formato, por ejemplo, lo usamos mucho en paisajismo. Te piden una planta, que la puedan poner en el árbol, que sea bonita, que florezca, que no tenga mantenimiento. Plantas mágicas de plástico tampoco vendo, Dendrobium. Con este formato directamente el musgo sphagnum retiene hasta, no sé, a veces te dicen 10 veces o 14, 15, 20 veces su peso en agua, retiene mucha agua. Entonces cada vez que llueva, cada vez que caiga rocío de la noche, se va a hidratar esporádicamente cuando pase el jardinero, se va a regar y ya está. Fertilizante de liberación lenta, una vez al año, ya está, te asegura que tiene nutrientes y esta plantita van
la ponen en un árbol y se olvidan que tienen orquídeas. Recién cuando florecen, cierto que teníamos una orquídea. Esto ya es un cultivo completamente abandónico, pero muchas veces da más resultado. El mejor cultivo de Phalaenopsis que vi este año, pasaba justo caminando por la calle, miro un almacén, una orquídea, una Phalaenopsis, dos Phalaenopsis chiquititas así, dos varas florales hermosas. Entro a felicitarle a la señora que tenía el almacén y me dice, nunca le dimos bola, ni siquiera sabía que es una orquídea. Es más, no la regamos nunca, creo que no la regamos nunca en 6 meses. El mejor cultivo que vi, unas raíces descomunales, dos varas florales espectaculares. Cuando queremos mimar nuestras plantas, generalmente cuando mandamos vamos a regar una vez cada 15 días. Y nosotros a la hora de regar, regamos todos juntos. Entonces también tenemos que empezar a conocer nuestras plantas, qué es lo que tenemos, tratar de unificar todo. Eso va a ser lo mejor. Sí. Al final probaste después usando bien la bosta. Probé con la bosta y lo que uso hoy, el día de hoy, me da buenísimos resultados. Lo complicado para mí es conseguirla, me tengo que ir hasta las sierras a buscar, porque en pleno centro de Córdoba, no olvidate que ando cada Y entonces que la pones abajo, después sustrato. unos 2 o 3 centímetros de bosta seca, sustrato por lo menos unos 3-4 centímetros que separe la raíz, que no sea un contacto inmediato, porque en un principio puede ser muy fuerte el nitrógeno, puede quemar las raíces, y a partir de ahí sí empezás a ver que empieza a hacer magia. Terminan sin vídeo, no se puede poder plantar. Pero los silbidos terminan siendo pura raíz la maceta. O sea, cuando lo levantás este muchachito y querés pasar una maceta más grande, inclusive, no sé si lo podés cantar, la fuerza que tiene, no hay forma. Terminás reventando la maceta, te encontrás con un manojo de raíces, quizás no queda sustrato, se lo comió todo. Las raíces van ingiriendo. Yo lo que saqué de sustrato es el musgo, porque en Buenos Aires hay humedad. Mucha humedad. Entonces el musgo me pudre las orquídeas. Exactamente, uno también tiene que saber en la provincia en la que está, cómo es su entorno, cuáles son las condiciones de cultivo que tiene en su casa, porque eso también va a depender muchísimo. En Córdoba, por ejemplo, Córdoba tengo 30% de humedad, o sea, 2 o 3 veces por día tengo que estar regando. Si no riego los tronquitos, riego el piso y las paredes para levantar humedad ambiental, y tengo una bañadera y tengo bromelias y trato de generar humedad, pero no hay. Entonces yo decía también, si yo me mudara a Misiones, no sé si había todo el día, si la mitad de mi día se me va a regar. Acabo de ver, ahora 2 días atrás, un grupo de Facebook que se llama Quieren aprender de orquídeas, yo también, de René Canes Olivas, que es un colega que admiro muchísimo. Pero René pone horror, enorme, gigante, así. Pregunté con qué fertilizan sus orquídeas y me dijeron con cáscara de banana, con arroz, con café, con agua de verduritas, con lentejas, con todo. Espanto, es decir, si ustedes usan eso, no saben qué le están poniendo a sus plantas, hacen cualquier cambalache, se les van a morir. Y tengo montones de alumnos y clientes y colegas que fertilizan así sus plantas hace 20 años y andan bárbaros. Entonces, ¿a qué voy con esto? Cada maestrito con su librito y la experiencia le hace cada uno. La información la vamos a tomar nosotros con pinzas y vamos a hacer nuestra propia experiencia. Por eso les decía, yo trato de tener siempre 2 o 3 especies de la misma planta para ir probando también. Un fertilizante líquido, un fertilizante soluble, un fertilizante de liberación lenta, abonos orgánicos. Ahora con lo que estoy metiéndome más a fondo es la asociación que tienen las orquídeas con los hongos tricodermas y la hongo micorriza que forma simbiosis. Trato de tener un cultivo agroecológico porque estoy en el medio de la ciudad. Es el único punto verde que queda en la manzana donde hay unos poquitos árboles todavía y la vida, la fauna y la flora está ahí, el pequeño refugio que hay. En mi casa le dicen el oasis de las orquídeas. Pero es el oasis de las orquídeas porque no tiro veneno en todas partes. Entonces trato de mantener eso. Con los fungicidas, el basacote lo uso más que nada para las plantas que voy a vender, para que ya el cliente directamente no tenga que ni fertilizarla, que sepa que por un año le va a andar bien. Otra cosa que es espantosa es comprarte una planta en un vivero, le llevas a tu casa y a los 20 días se te clavó. Porque es una planta completamente pichicateada, no tiene más nutrientes, no tiene el estímulo y no se sostiene por sí sola. Entonces también es eso, darle un sostén a la planta, explicarle a cada uno, y más allá del basacote que es visible, todas mis plantas están inocunadas con hongos micorriza y con tricodermas. Entonces también es otra consulta que me mandan mensajes preocupadísimos. ¡Le salió un hongo! ¡Me voy a morir! ¿Hongo a dónde? ¿En la hoja
o te fructificó un hongo micorriza. Entonces ahí empezamos a hablar sobre la adaptación que tienen, el fenómeno también de mutualismo que se da en la naturaleza, en el cual cada orquídea tiene su polinizador específico, su entorno específico. Todo eso tenemos que tener en cuenta. Es un mundo que entras en esto y es una banda que vas a encontrar, mucha información, pero es fascinante. Y el camino de recorrerlo es hermoso. Y si encima lo hacemos todos juntos, es más lindo. ¿Preguntas? Yo quería preguntarte algo. Es una orquídea oriunda de Asia, principalmente de India. Vamos a encontrar bastante distribución, pero el nobile es una planta hermosa. Se llama nobile precisamente por eso, la nobleza que tiene. Les decía recién, hay que esmerarse para matar un dendrobium. Podés cultivarlo en maceta Sí. o en tronquito. Mi recomendación es cultivarlo en tronquito. El tronquito. Exactamente. Así que si yo quiero, busco un tronco, los troncos, ¿es cualquier clase de tronco? Yo recomiendo siempre que se fijen que sea un tronco de madera dura. Si es una madera muy blanda, tengan en cuenta que vamos a estar regando todo el tiempo, mojándolo. Si es una madera muy blanda, se te pudre el tronquito y todas las raíces que se habían agarrado se van a lastimar. De todas formas, se puede rescatar porque podés poner el tronquito que está medio arruinado, ya medio viejo. La planta creció mucho sobre un tronco más grande, hacemos un empalmamos, eso no hay problema. Entonces se lo puede pasar a un tronquito, porque Exactamente. se lo puede atar, digamos. Van a ver que en mi Instagram tengo todos los tutoriales, todas las cosas, pues si quieren me mandan cosas, porque es mucho para explicar las cosas. Pero básicamente el proceso sería Mejor el tronquito. hidratar las raíces. Cada vez que querramos hacer ese proceso, hidratamos bien las raíces por lo menos unos 20-30 minutos en agua tibia, ¿sí? Levantamos, todo el sustrato se va a ir soltando, lo que no se suelte podemos subir y bajar, masajear un poquito, pero con cuidado. Si queda sustrato adherido no pasa absolutamente nada, nada que preocuparnos. Sí va a ser importante la regla que dice orquídea que se mueve, se mueve. ¿Y esto por qué es? Pasa tanto en un tronquito como en una maceta. Si la planta no está bien firme, cada movimiento que haga va a hacer que las raíces se estén quebrando todo el tiempo, lastimándose. Inclusive cuando empieza a generar raíces incipientes, muy chiquititas que van saliendo, si esta planta está suelta, cada vez que se mueven las raíces chiquititas, ¡plac!, se van a lastimar. Tiene que volver a generar raíces, pobrecita, no dar más. Pero siempre asegurarnos esto, que la planta quede firme, bien atada. Esto en pleno verano, yo en Córdoba, por ejemplo, tengo que regar todo el día. Entonces, para no regar todas las plantas todo el tiempo, lo que hago muchas veces es regar piso, paredes para levantar humedad. Pero con los tronquitos tenemos la tranquilidad que podemos regar todas las veces que si queremos todo el día y nunca vamos a tener exceso de agua porque pasa de largo y ellos toman lo que necesitan. Ahí tenemos una gran diferencia y es algo que está buenísimo. Por ejemplo, sobre todo para no gastar tanta agua, que eso es muy importante, tratando de levantar humedad ambiental, yo lo que hago es un día riego todo este sector de plantas y los tronquitos, todas las macetas. Otro día riego este sector de plantas y los tronquitos. Entonces así voy manteniendo más humedad y no riego todo junto. Por eso le decía, me lleva mucho tiempo regar, aparte regar a conciencia cada una y de paso, ya que estás regando, pasas, la saludas, ¿cómo estás? Si te anotas el nombre, todos los días vas a poder pasar, hola Tintonidium, y a poquito te vas aprendiendo los nombres. Cuando se logren aprender los nombres, seguro que se los van a cambiar, así que nunca se van a aburrir. Importantísimo también la calidad del agua, eso es algo que aprendí de la peor manera. Nos mudamos de casa, estuvimos en Unquillo, en Sierras Chicas. A las 2 semanas las raíces de nuestra phalaenopsis, en casa cada cual tiene su phalaenopsis en la familia, así, nuestros 2 hijos y mi señor y yo, cada cual tiene su phalaenopsis familiar. A las 2 semanas veíamos las raíces todas duras, habían quedado como cristalizadas. Y a los 2 días más se nos quedamos sin agua directamente en la casa. ¿Qué pasa? Era una casa que había estado sin alquilar durante muchos años. De repente, cuando chequeamos lo que era el tanque, era sarro, puro sarro, las cañerías tapadas de sarro. ¿Qué le pasó a las raíces? Se taparon de sarro. Entonces es importantísimo chequear la calidad del agua, tener en cuenta el pH. Hoy no quiero ponerme así en tanto detalle porque es un montón. Pero siempre lo mejor va a ser poder juntar agua de lluvia, el agua que sale de los aire acondicionados. Si viene el calorón ahora, vamos a tener mucho el aire acondicionado prendido. Aprovechemos esa agua, que no se desperdicie. Agua de lluvia podemos almacenar tranquilamente. Si está tapado y a oscuras, puede durar un montón de tiempo. Y sobre todo cuando querramos hacer aplicaciones de hongos micorrizas, tricodermas, es importante la calidad del agua también, porque si no el agua con cloro te mata las colonias de hongos. Entonces también tenerlo en cuenta, ¿sí? También cuando usamos fertilizantes químicos, también hay que tener en cuenta la calidad del agua. Regar con agua destilada es ideal también, pero también es un presupuesto.
Si tenés 3 o 4 orquídeas puede ser, pero ya si tenés unas 40 plantas, hay que pagar eso. Muchísimas gracias. Cualquier duda pueden